Bienvenidos a la abeja radiológica. Yo soy el Dr. M, médico especialista en imagenología, y el día de hoy vamos a revisar el tema de empiema pleural. Acompáñame a aprender de él. Los empiemas son causados predominantemente por una infección bacteriana de líquido dentro de un espacio anatómico preexistente. El empiema pleural torácico, comúnmente denominado simplemente empiema o piotórax, se refiere a un derrame pleural purulento, infectado y a menudo loculado. Hay que recordar que entre la pleura parietal y la pleura visceral tenemos la cavidad pleural. Es un espacio virtual con escaso líquido y que no se identifica en la tomografía ni en la radiografía normalmente. Pero cuando en este espacio se acumula pus, el espacio se hace amplio y hace que se note. Los empiemas suelen ser la complicación de otra anomalía subyacente y por lo tanto los datos demográficos seguirán los de la causa primaria. Por ejemplo, neumonía, absceso subdiafragmático o perforación esofágica. En esta radiografía, lo que observamos en el hemitórax derecho en la zona inferior es una consolidación. Esto nos sugiere una neumonía y probablemente, si la neumonía no se trata o se complica, por traslocación bacteriana se podrá generar un empiema pleural. Los microorganismos causantes varían un poco según la edad a la que se desarrolla el empiema y la anomalía subyacente. Para empiemas paraneumónicos, los organismos más frecuentes son en la infancia el neumococo y en adultos el Staphylococcus aureus. Los signos y síntomas clínicos aislados son inespecíficos e imitan la infección pulmonar de cualquier compartimento, siendo común la fiebre y el aumento del recuento de glóbulos blancos, la leucocitosis. En cuanto a los hallazgos radiográficos, el empiema forma un ángulo obtuso con la pared torácica. Generalmente es unilateral, ya que los derrames pleurales generalmente son bilaterales. Es de forma lenticular biconvexa, mientras que los derrames pleurales tienen una forma en media luna. Ahora identifiquemos los hallazgos radiográficos en la radiografía que estamos mostrando. Entonces, en relación al empiema, con la pared torácica forma un ángulo obtuso. Esto quiere decir que es un ángulo mayor a 90 grados. Además, tiene una forma biconvexa. Convexo hacia esta zona, hacia la zona medial, y convexo hacia la zona lateral. Además, como vemos, es unilateral y en esta imagen se encuentra del lado izquierdo. Comparativamente con los hallazgos radiográficos de un derrame pleural, vemos cómo el derrame pleural tiene una imagen en media luna o el signo del menisco. El empiema pleural forma un ángulo obtuso con la pared torácica, es biconvexo y vemos cómo respeta que se pueda observar el hemidiafragma del lado ipsilateral al empiema. Es importante comentar que en el caso de la radiografía del lado derecho, nosotros sabemos que es un paciente que tiene fiebre y leucocitosis o que tiene algún antecedente de alguna neumonía. En el caso de no tener ningún dato de estos, nosotros por la pura imagen podemos decir o referirnos a eso como un derrame pleural loculado, y dentro de los derrames pleurales loculados los diagnósticos diferenciales son el empiema, el hemotórax o el quilotórax. Ahora comparemos el empiema contra un absceso pulmonar. Vemos cómo el empiema forma un ángulo obtuso con la pared del tórax mayor a 90 grados y cómo el absceso pulmonar forma un ángulo agudo menor a 90 grados. Entonces, esto es un dato muy importante, ya que nos ayuda también a definir en otro tipo de lesiones si la lesión es intrapulmonar o extrapulmonar en relación al ángulo que forma con la pared del tórax. Además, podemos ver que en el caso del absceso hay una pared definida que circunscribe a la lesión. Además, hay un nivel hidroaéreo que se dibuja. En el empiema, pocas veces se van a observar de este tipo
el gas que contenga, porque puede contener lóculos de gas, algunas zonas pequeñas de gas dentro de él, pero no a tal grado de tener un ángulo de 90 grados con la pared de tórax y formar un nivel gas líquido. Los hallazgos tomográficos son los siguientes: pleura engrosada, dividida y muestra realce cuando la tomografía está hecha con medio de contraste. Lóculos de gas algunas veces se observan dentro de él, tabicación también se puede identificar y a veces hay una consolidación asociada. Además, como datos indirectos podemos encontrar una infección adyacente asociada, por ejemplo, un absceso subdiafragmático. En la tomografía del lado derecho observamos el signo de la pleura dividida. Además que vemos un engrosamiento de la pleura y se ve más hiperdensa o con mayor densidad a lo normal. Esto quiere decir que está realzando con el medio de contraste. Otras imágenes de empiema pleural en un corte axial de tomografía de tórax contrastada, en la cual nos muestra, en el caso del lado izquierdo, un ángulo obtuso con la pared de tórax. Tenemos realce de la pleura y el signo de la pleura dividida. En el lado derecho tenemos también la pleura dividida. Sin embargo, aquí es más complejo porque el ángulo que está formando con la pared de tórax no es un ángulo obtuso. Esto nos puede llegar a confundir. Sin embargo, si observamos la pleura engrosada con realce y lóculos de gas que no forman como tal un nivel hidroaéreo, entonces esto nos va a hacer sospechar más de un empiema. Tenemos otras imágenes radiográficas donde se observa una imagen biconvexa que forma un ángulo obtuso con la pared de tórax y además en este caso en el lado derecho se alcanza a ver el hemidiafragma ipsilateral. En el otro lado es un poco más complejo, pero vemos asociadas zonas de consolidación en ambos pulmones y vemos esta imagen que se marca aquí de forma biconvexa, lo que nos hace sospechar que estos pacientes presentan empiemas pleurales. En estas imágenes observamos del lado derecho la pieza de anatomía patológica y en el lado izquierdo la representación radiográfica de un empiema pleural. Hay que contemplar que las apariciones de un empiema depende de la composición de la colección. Por lo general no son uniformemente anecoicos y a menudo están septados. La ecografía realmente no tiene un papel muy importante aún en los empiemas pleurales, pero sí para permitirnos la toracocentesis dirigida. En cuestión del tratamiento, al igual que los abscesos, como el suministro vascular a un empiema es deficiente, el tratamiento antimicrobiano por sí solo suele ser insuficiente para tratar la infección subyacente y suele ser necesario el drenaje de la colección. Como vemos en el esquema, cuando se trata de un neumotórax, el drenaje se coloca en la zona superior, preferiblemente del hemitórax afectado, y en el caso de drenar líquido como en un empiema pleural, el drenaje se coloca en la zona inferior del hemitórax afectado.